en una consulta un paciente te pregunta y te dice, ¿qué es anemia, doctora? Me encanta explicarlo como si tuviéramos un ejército en la sangre. La anemia básicamente es cuando el grupo de los glóbulos rojos está disminuido o no está muy sano. Te enteras que tienes anemia y hacen esto, ¿no? Hacen su olla, meten hígado, vaso, todas las carnes las licúas, hacen su extracto y empiezan a tomar. Yo digo esto siempre, una vaca licuada no la vas a absorber al 100%. El cuerpo es sabio. ¿Qué recomendaciones alimentarias, estando embarazada, podríamos optar? A veces uno entra en el brazo y dice, ay, voy a ir por los antojos, que está muy bien, pero tenemos que tener platos que tengan mi proteína o mi menestra, mi cereal o mi tubérculo y mi verdura, ¿no? Un poco así. Si yo tomo té o café todos los días, ¿puedo tener anemia? Si abuso del té o del café y especialmente lo consumo siempre con las comidas principales, puedo tener riesgo de anemia definitivamente. No nos acostumbremos a tener anemia. No hay anemias etiquetadas de por vida. Yo siempre he tenido la hemoglobina baja. Ok, no es normal. ¿Sabías que el 43% de niños en nuestro país padecen de anemia y que de 10 gestantes, 3 padecerán de la misma? La anemia más frecuente es la ferropénica y la nutrición siempre será la forma de prevención. Bienvenidos a Conexión Salud, un espacio donde romperemos mitos, resolveremos dudas y te daremos los mejores consejos del lado de nuestros especialistas. Soy la hematóloga Karen Matos y hoy les presento a nuestra invitada especial. Bienvenida, Melissa Paz. ¿Qué tal? Muy feliz de estar aquí. Ella es nutricionista y fundadora del Instituto de Salud Integrativa. ¿Qué tal, Melissa? Justo viendo estos pequeños detalles estadísticos que nos ayudan a comprender un poco más de nuestra realidad peruana. Y si bien la anemia suena hace tantos años, tenemos que quizás resumir cosas muy simples para entenderlas y poder dar con esto mayor información a nuestros pacientes. Correcto. Yo creo que podemos empezar por cómo en una consulta un paciente te pregunta y te dice, ¿qué es anemia, doctora? Sí, creo que empezar por ahí está perfecto porque mucha gente no lo comprende, ¿no? Y se asocia, entendemos hemoglobina baja, ¿no? Pero en realidad tenemos que entender la anemia como si fuera, me encanta explicarlo como si tuviéramos un ejército en la sangre, ¿no? Y en el ejército sabemos que hay diferentes rangos, ¿no? Diferentes funciones, diferentes grupos. Y en la sangre también tenemos diferentes células que cumplen diferentes funciones, ¿no? Y que se catalogan por grupos. La anemia básicamente es cuando el grupo de los glóbulos rojos está disminuido o no está muy sano, ¿no? O tenemos glóbulos rojos en poca cantidad y no muy sanos. Entonces, básicamente es así. Claro, verdad que me parece muy buena la explicación. Yo también trato de darlo a entender lo más sencillo porque el paciente, si no, se siente confundido. Y aquí podríamos decir quizás los números, ¿no? O sea, si bien es por debajo, en una mujer, ¿cuánto sería el valor? Y en un varón, ¿cuánto? Bueno, el indicador que usamos normalmente es la hemoglobina, ¿no? Cuando ya vemos una anemia. Y en una mujer, ¿no? El valor mínimo debería ser de 12.5. En un varón de 13.5 y por ejemplo si hablamos de niños menores a 5 años, 11 y adolescentes 12, ya sea varón o mujer, ¿no? Claro. Y acá por ejemplo me parece genial saber esos números porque muchas personas piensan que de inmediato al bajar un valor o tener una anemia leve van a tener los síntomas más llamativos y a veces no es así y hoy queremos romper esto. ¿Cómo tú describirías cuáles son los síntomas en general de la anemia? Sí, de hecho estamos acostumbrados a esta imagen de repente un niño, ¿no? En el colegio con ojeras, mareado, ¿no? Sin poderse concentrar, durmiéndose, incluso pálido, ¿no? Esta imagen como un poco más severa es cuando justamente la anemia ya es severa, o sea, ya estamos en otro nivel. Normalmente una anemia suele ser silenciosa, por eso es que a veces nos sorprendemos cuando tenemos una hemoglobina baja, porque está baja y decimos, pero yo me siento normal, ¿no? O bueno, de repente sí, pues no sé, hago un poco de memoria, tengo un poco más de fatiga, pero me siento normal. Y claro, porque la anemia no es algo que nosotros podamos ver tanto en la consulta, ¿no? No, y muy claro, yo creo que, como tú dices, la imagen clásica del niño pálido, y les comento que no siempre va a ser así. Muchas veces yo tengo pacientes con anemias moderadas y severas que vienen a la consulta
traídos por el familiar o porque se hicieron un análisis al azar y se enteraron. Entonces ya se enteran ese día y se ponen un poco nerviosos, pero no tenían síntomas. Como también cada paciente es diferente y puedes tener una anemia leve y sentirte muy mal, por ende también el valor depende mucho de cada persona. Pero en general tienen que saber que no necesariamente vas a tener síntomas cuando tengas anemia y quizás por eso la prevención siempre va a ser aliada. Ahora, si bien hemos hablado que la anemia es un valor por debajo, ¿qué tipos de anemia? Porque creo que todos piensan que existe una y no, existen más. Sí, como bien dijiste al inicio, ¿no? El 80% es carencial. ¿Qué quiere decir? Que tengo deficiencia de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, siendo la de hierro la más frecuente, ¿no? Pero hay otro 20% de anemias de otro tipo, que en realidad la gente no las conoce mucho, como por ejemplo la hemolítica, la plástica, la que me puede dar una enfermedad crónica, como por ejemplo una enfermedad autoinmune, ¿no? Que de hecho esos pacientes son los que tú debes ver, no necesariamente con más frecuencia, pero que sí o sí pues necesitan de tu ayuda, ¿no? Sí, en verdad, no voy a negar que la mayoría de pacientes que veo en la consulta son por carencia vitamínica. Primer puesto hierro, no lo vamos a negar, pero si ustedes inician un tratamiento y pasó un mes y no ves ninguna mejoría, tienes que ser estudiado. Porque puede que ya no seas la anemia clásica y haya otras causas y el manejo es totalmente diferente y ahí quizás rompa un poco. No es nutricional, ahí son manejos muy diferentes, pero siempre vamos siguiendo la línea de la nutricional porque sí es la más frecuente. Ahora, si hablamos de tipos y consecuencias, podríamos decir que hay una frase clásica, ¿no? Ya, tengo anemia, doctora, ¿cómo me curo? Y muchos dicen, come mejor. ¿Tú qué opinas de esto? Considero que el come mejor tiene que estar siempre, ¿no? Tengamos lo que tengamos, el mejorar nuestra nutrición está bien, pero en realidad cuando ya hay una anemia instaurada, el tratamiento correcto es suplementación. O sea, decir que vamos a mejorarlo con la alimentación sería realmente intentar y remar y remar y remar y de repente nunca lo logremos o nos demoremos mucho, porque por ahí siempre hay el que me dice, no, yo cambié, ¿no? Mi alimentación. Pero no, en realidad la suplementación es el tratamiento y la alimentación debe ir de la mano. ¿Para qué? Para mejorar justamente el tratamiento, para apoyar al tratamiento, para si hubiera alguna enfermedad alrededor también apoyarla, para mejorar ese efecto secundario que pueda dar el suplemento de hierro, en este caso, por ejemplo, o el tratamiento en sí, y también para la prevención. Yo creo que en la nutrición, en la anemia, es educación, educación, educación para prevenir, ¿no? Uh-huh. Y lo que has dicho es muy importante porque creo que les hemos creado de come mejor y te curarás, y yo les quiero comentar, como dijo Meli, en resumen, lamentablemente con dieta no curamos la anemia. Sí es básica, no la vamos a quitar, pero si tienes anemia significa que algo ya pasó hace mucho tiempo. Entonces tenemos que también tener un tratamiento médico. Entonces si yo te dijera, ¿la anemia es la enfermedad o la anemia es la consecuencia? La anemia es la consecuencia al 100% y por eso muchas veces las personas no resuelven la anemia porque no detectan la razón por la cual la tienen, ¿no? Y justamente para eso se tiene que ir a un hematólogo, porque nos va a ayudar a entender la razón, a dar un tratamiento, y ahí entramos el equipo multidisciplinario, la nutricionista, los que estemos involucrados, para prevenir, para trabajar y acompañar. Pero definitivamente es la consecuencia. Sí, y aquí ya, consecuencia, vienen muchos temas. En la práctica veo casos muy frecuentes, por ejemplo, si bien ya tenías anemia y cuando tú interrogas, ¿qué encuentras? Mujeres que arreglan muchísimo. Exactamente, ¿no? Es demasiado frecuente y quizás hay que preguntar también. La mujer por miedo no lo comenta y tú tienes que preguntar cuántos días, qué calidad, toallas normales, toallas de noche, practipañales. O sea, la cantidad nos dice que estamos de mal. Y si yo no controlo eso, voy a volver a tener anemia. Sí, justo ayer hablaba con una amiga de esto, que me contaba su caso, y me decía, yo siempre pensé que mi menstruación era normal. Pero yo más pensaba, me dijo, y me sonó extraño, ¿no? Me dijo, cuando yo me compraba una caja de toallas higiénicas, se me acababan súper rápido y siempre decía, si a todos nos debe pasar esto, ¿por qué no vienen más? ¿No? Y no caí en cuenta de que, claro, yo siempre tenía la hemoglobina baja y me decían, bueno, sí, y ahorita está en un tratamiento porque por fin se dieron cuenta, no, esto no es normal, ¿no? Haciendo un estudio, una historia un poquito más exhaustiva, ¿no? De su caso. Y sí, y encima o sea, cuando lo mismo que te dicen, me dicen, doctora, pero mi mamá o la familia, todos arreglamos así, ¿no? Y eso
para que se enteren, no está bien. O sea, por algo son toallas, paquetes normales que vienen de 10 y si tú pasas esa cantidad o te manchas, no está bien. Otra cosa también son las digestivas, en los digestivos, que puedo ver quizás más en adultos, en varones, en adultos mayores. Conclusión, si yo trato la anemia, tengo la mejor nutricionista, te doy el mejor tratamiento, pero yo no quito este escenario, vamos a dar vueltas. Correcto. Y ahí se me pasó la pregunta anterior, era sobre el tema de la medicación, y no solo la dieta, pero la dieta y la medicación juntas, pero el estreñimiento. Yo batallo muchísimo con que te voy a dar un tratamiento oral, porque es práctico, seguro, económico, le explico muy bien los beneficios, pero ¿qué pasa cuando se estreñen? Porque puede pasar, ¿ah? No Sí. es que no. Justo lo que comentaba, ¿no? Ahí la nutrición entra a full porque sí es cierto que podría ser un efecto secundario, es uno de los más frecuentes, por no decir el más frecuente del tratamiento con hierro. Y ahí en nutrición tenemos que reforzar sobre todo el consumo de fibra. Pero ahí también, por ejemplo, cuando hablamos de fibra, a veces la gente piensa, salvado, ¿no? Entonces, salvado en mi leche, salvado en mi jugo, salvado... Y vamos a comentarlo más adelante, pero hay inhibidores también del hierro, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es potenciar el consumo de frutas, de verduras, de tubérculos, de menestras en la alimentación. Y si el estreñimiento está siendo muy severo, de repente bajar un poquito esa fibra fermentable que nos puede dar síntomas y apoyarnos en otro tipo de fibra, fibras más cocidas, en fin, hay bastantes alternativas. Obviamente sin olvidar el consumo de agua, ¿no? Que es fundamental, y también el ejercicio. Yo creo que esas tres cosas son importantísimas para el tema del estreñimiento y, como digo, individualizarlo mucho y irnos más por estos otros tipos de fibra, ¿no? Claro. Y para que sepan, cuando te dan hierro, no asuman que es el único hierro en el mundo. Existen muchas moléculas diferentes de hierro. Si tú no le dices a tu médico, doctor, la tableta que usted me dio me cayó mal, pero ¿a qué le llamo mal? ¿A que me da dolor de cabeza, me da náuseas o diarreas? Yo sí lo considero que ahí sí deberíamos cambiar. El estreñimiento no es una causa para suspender el tratamiento de hierro oral. Significa que debemos mejorar. Sí, exactamente, ¿no? Y por eso también es importante el trabajo en equipo, ¿no? O sea, y que uno tenga un equipo, así como tú dijiste, la nutricionista, nosotros el hematólogo y Karen, esto está pasando, ¿no? Y claro, porque el permanecer con anemia no es una solución, ¿no? No es algo que podamos permitir. Claro. Y aparte, como dicen, la anemia tiene otras causas y no solo, o sea, si no las estudio y solo me enfoco en nutrición, quizás se me está escapando algo. Entonces, toda anemia diagnosticada debe ser estudiada para poder ser bien tratada, porque si no vamos a dar vueltas en algo que quizás no es la solución y tú vas a sentir que tu anemia no tiene cura. Y como muchos pacientes me dicen, doctora, yo tengo anemia desde muy joven y eso hay que romperlo. Ahora, si dijéramos entonces, ¿cómo prevenimos? ¿Qué puedo hacer? Bueno, definitivamente, y aquí de repente voy a chocar un poco porque no todo el mundo se debe estar esperando esta respuesta, pero tengamos los chequeos anuales. No puede ser que yo me pase 2, 3 años sin mínimo una hemoglobina, sin saber cómo está mi hemoglobina, mínimo un hemograma, ¿no? No estamos pidiendo un estudio más grande, pero cada año yo debería de tener ese papelito que me diga, oye, por aquí vamos, ¿no? Por aquí vamos. Y eso es lo que principalmente recomendaría. Ahora, desde mi campo de la nutrición, también podemos prevenir la anemia con una alimentación suficiente, ¿no? ¿Y qué quiero decir con suficiente? Que sea suficiente en cantidad, suficiente en calidad y suficiente en variedad. Son los 3 ejes que tiene que tener una nutrición para evitar el exceso y el déficit. Si yo tengo eso, puedo realmente mejorar. Y claro, agregamos, porque creo que el tema en la edad fértil y la menstruación es súper importante, su chequeo ginecológico, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental. Tengo mi chequeo ginecológico, también revisar nuestra regla, ¿no? Nuestra menstruación, porque muchas personas no lo conversan y no se sabe. Oye, ¿me vino o no me vino, no? De repente no me vino y estoy pensando que es normal, ¿no? De repente me venía un montón, me viene menos. En fin, el tema ginecológico es súper interesante y súper importante, pero es ginecológico, chequeo anual y nutrición adecuada, ¿no? Justo en los chequeos anuales, si bien podemos hacer la prueba 1, que es la hemoglobina, básico, pero o sea,
yo como hematóloga me gustaría idealmente ver un poco más de tu sangre, un hemograma donde veo hemoglobina, plaquetas y defensas. Y si lo permiten, es ya un estudio un poco más profundo como ferritina, que es un depósito de hierro, hierro sérico y más pruebas que podemos hacer, pero con estas pruebas básicas Sí. yo puedo trabajar. ¿Por qué? La anemia dijimos que es una consecuencia y es una consecuencia ya final, o sea, la anemia es la última cara de un problema. Significa que tú anteriormente has tenido meses, y yo puedo decir años en verdad, y años más grandes, que tú ya estás con un déficit muy grande de hierro y que el cuerpo aguantó tanto, pero hay un momento en el que este equilibrio se pierde y cae la hemoglobina. Aunque tú me traigas un 11.5, que es una anemia leve, yo sé que esa anemia ya estaba trabajándose hace mucho tiempo. Entonces, los depósitos también deberíamos estudiarlos y cuando lo trato, ya aquí rompemos una información, el hematólogo te va, claro, ve la hemoglobina, pero yo le digo a mi paciente, cuando tu hemoglobina esté curada, como en un 12 o 13, quizás no así curada, pero cuando esté en un valor adecuado, yo no he terminado. Tengo todavía un camino más, que es devolverte los depósitos de hierro para poder recién decir hasta aquí. Y justo yo entiendo, como hablaste de gestación, estos valores tendrían que estar más altos de lo habitual si quiero estar embarazada. Sí, definitivamente, porque como bien dices, los depósitos, que es esta ferritina, que sería ideal medirle a todo el mundo, que es este depósito de hierro, como bien decías, cuando yo tengo un buen depósito, voy a poder dar en una buena cantidad y según mi cuerpo lo demande, ¿no? Y si yo estoy embarazada, voy a tener que dar, ¿no? Hierro y muchas otras cosas. Entonces, si yo tengo un mal depósito, lógicamente mi bebito también va a tener un depósito inadecuado. Y desde ahí pensamos en los depósitos, ¿no? Entonces, si no veo el depósito, yo puedo sanar la hemoglobina, que al final es mi cuerpo, el cuerpo es tan poderoso que jala, yo creo que a veces uno dice, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo? El cuerpo aguanta mucho. El cuerpo aguanta un montón y tenemos hemoglobina donde ya está jalando el hierro, pero tu stock está en carencia total, ¿no? Y definitivamente en algún momento eso lo vamos a poder ver, pero qué mejor que verlo antes como para saber, repongamos depósito, ¿no? Y no jalar esa anemia menos si es que estamos pensando salir embarazadas, ¿no? Claro, por eso lo ideal, la palabra prevención nunca va a salir de nuestro vocabulario. Y planificación también del embarazo si se puede, ¿no? No siempre se puede, pero la planificación definitivamente. Hierro, tomar el ácido fólico también, que es súper importante. Y definitivamente informarnos, ¿no? Informarnos, si nos dicen, oye, este suplemento, no pasarlo por alto, ¿no? Ahora hay muchos suplementos interesantes para el embarazo que hay que hacerlo, ¿no? Con esa información que nos das, yo creo que ya no vamos a cometer más errores. Pacientes están muy bien educados gracias a Melissa en este punto. Y ahora nos vamos al siguiente bloque. Y ahora vamos a hablar sobre las preguntas más frecuentes que encontramos no solo en los pacientes, sino que también vemos hasta en el día a día. Los alimentos. Yo lo veo tanto en las noticias, en los pacientes que me preguntan. Yo siempre hablo de que lo ideal de este capítulo lo tiene que dar la nutricionista. Entonces vamos a hacer un ejemplo macro de la nutrición en anemia. ¿Qué recomendaciones generales tenemos? A ver, los alimentos, el hierro en los alimentos se divide en dos grupos. El hierro EM, que es el de origen animal, y el hierro no EM, que es el de origen vegetal, ¿no? El EM, de origen animal, es el que se absorbe con más facilidad. Y el no EM también sirve muchísimo y se absorbe también, pero con un poquito más de dificultad. Eso no significa que no hay que incluir los dos, por eso hay que hacer un buen mix. Entonces, ¿qué alimentos son los que más hierro tienen? De animal, por ejemplo, todas las carnes. Carnes, pescados, mariscos, y con carnes digo pollo, carne de res, carne de cerdo, pescados, mariscos, todas esas, sí. Vísceras, ¿no? Por excelencia, definitivamente. El hígado. En general creo que hemos perdido un poco la costumbre de comer vísceras. Antes se comía más, diría yo, y creo que es un buen hábito el comer vísceras. Y también en el caso de los alimentos vegetales, ¿no? Serían las menestras por excelencia. Todas las menestras, no solo la lenteja. La gente asocia la lenteja por el color, pero todas, ¿no? Que si el garbanzo, que si el payar, la arvejita partida, la lenteja, todas. También están los frutos secos, ¿no? Por ejemplo, las almendras, los cashews, los pistachos, todo esto.
Y también las semillas, que claro, las comemos en menor proporción, pero también suma, ¿no? Diría que todo suma. Justo ahora que has mencionado los alimentos, me da, en la consulta como toco tanto estos temas, ahora has visto que hay muchos más productos que han sacado que son como que ricos en hierro. Que decimos alimentos fortificados. Arroz con su hierrito, fideos con hierro, galletas con hierro. ¿Qué opinas de estos alimentos? Opino que, bueno, sí hay algunas estrategias interesantes, algunos alimentos interesantes, pero la mayoría de alimentos fortificados con hierro son alimentos que contienen muchos inhibidores, ¿no? Por ejemplo, panes integrales fortificados con hierro. Y hablábamos hace un rato que justamente el salvado, por ejemplo, o toda esta parte más de cascarilla de los cereales, suele actuar como inhibidor del hierro. Pensamos en inhibidor como que yo tengo que absorber el hierro y hay cositas que me ponen trabas, me bloquean un poco y hay otras cositas que me pueden favorecer la absorción. Entonces, dentro de esas cositas, por ejemplo, están estos cereales integrales. Y estos productos suelen ser bastante de este tipo o que también son suplementados con calcio y el calcio se contrapone con el hierro. Es muy difícil encontrar productos realmente fortificados que tú digas, wow, qué tal formulación, ¿no? O sea, le hicieron linda, se leyeron el libro y hicieron este producto, ¿no? Es bien difícil. Por eso, cuando hay pacientes que dicen, doctor, estoy usando tal producto, y ellos creen, porque recuerden, muchos piensan que la dieta cura la anemia. No, la dieta es preventiva, ayuda un montón, no la vamos a negar, pero siempre es un tratamiento. Entonces, creen que usando estos productos van a curar su anemia. Es muy difícil, como dices, encontrar un producto que cumpla todos los requisitos que necesitamos por estos inhibidores. Ahora, yo en la consulta voy a decir mi parte y la parte nutricional tuya. Yo en la consulta, cuando doy tratamiento de hierro oral, cual sea, porque hay muchos tipos, siempre le digo, señor, va a tomar esas pastillas lejos de té, leche o café. Por la cafeína, por el calcio, y eso también se aplica en la dieta, ¿no? Esos serían los inhibidores que comentas. Totalmente, sí. Los lácteos son buenos, hay que consumirlos, sí, pero hay personas que consumen mucha cantidad o los consumen con las comidas, mucho, ¿no? Entonces, tienen el calcio, se contrapone, ¿no? Contrapone, inhibe la absorción del hierro, entonces lácteo sería un alimento que reduciría o alejaría. Y cuando hablamos de alejar, estamos hablando más o menos de un lapso de 2 horas, ¿no? Antes y después. El café también, el té también, todos los tés también. Y como decía, los salvados, ¿no? Los cereales, mucho cereal integral, mucho salvado, que no hay que dejarlo, solo hay que separarlo un poco, especialmente diría yo de el almuerzo y cena, que suelen ser las comidas con más cantidad de hierro, ¿no? en el día. Y así como hay inhibidores, existen potenciadores. ¿Qué estrategias puedo tomar alimentariamente para mejorar esta absorción? Sí, los potenciadores, por ejemplo, que sobre todo habría que incluir en el caso que tengamos un hierro vegetal, ¿no? Una fuente de hierro vegetal, en el caso de las menestras. La combinación, acuérdense siempre, combinación mi menestra con mi salsita criolla, con mi limón, con mi tomate. Limón, tomate, vitamina C. Y la vitamina C es algo que me va a potenciar muchísimo la absorción de hierro porque forma parte de todo este proceso por el que tiene que pasar. Entonces, es una estrategia también. Pero en general yo también diría, más allá de la vitamina C, que si yo tengo una alimentación también rica en fibra, rica en vitaminas en general, la gente piensa que los nutrientes actúan solos. Yo como esto y funciona acá. No, no es tanto así. Hay que apoyar en general, cuando hablamos de prevención, es en general con un montón de elementos que ya ni voy a decir, pero simplemente tener de todo un poco para que el cuerpo tenga todo lo que necesita porque todo actúa en conjunto. Claro, y por ejemplo, en los alimentos, yo tengo algo que me pasa en la consulta, que te enteras que tienes anemia y hacen esto, ¿no? Hacen su olla, meten hígado, vaso, todas las carnes, las licúas, hacen su extracto y empiezan a tomar. El cuerpo no va a absorber todo eso, o sea, como yo digo eso siempre es, una vaca licuada no la vas a absorber al 100%. El cuerpo es sabio, porque también el hierro en exceso tiene sus consecuencias. El cuerpo es tan sabio que va a absorber lo que necesita y bueno, tiene sus topes. Entonces, ¿tú qué opinas de estas recomendaciones o cómo le comentas a un paciente que te dice, estoy haciendo esta estrategia? Bueno, les comento primero que todos se lo toman con disgusto y eso es terrible. Es muy cierto, o sea, no es constante. Bien difícil que ese jugo o esa sopa sepa tan rico, pero sí les diría que no hay, como bien dices, un alimento mágico. Existe un plan de alimentación, una estrategia alimentaria de un montón de alimentos y decisiones que hay que tomar
para evitar la carencia, ¿no? Y no hay nada que me pueda garantizar, sino cómo sería, ¿no? Claramente también estos productos se venderían, ¿no? Tú los recetarías, Un ¿no? licuado. Claro, qué maravilla, si me tomo este licuado y ya... No, pero no funciona así el cuerpo y como dices también, el cuerpo es muy sabio en cuanto a lo que absorbe y no, y tiene topes para protegernos, ¿no? Y lo otro es que esa estrategia que hacen, o sea, no es como la medicina, un licuado cada 8 horas, pues no, o sea, la dieta, muy aparte de la anemia, que te dé tratamiento, mejores la dieta, no es que ya se acabó los meses que te dije. Este estilo nutricional debe cambiar para siempre. Sí, y también algo que en línea con lo que comentas es que si yo me excedo en algo, es muy probable que le esté perdiendo de vista eso otro. Entonces, por ejemplo, si ahora yo por tener hierro como demasiadas vísceras y demasiada carne, me lleno porque tengo una capacidad y de repente abandono nuevamente las frutas, las verduras, que van a ayudarme también, ¿no? Entonces pierdo de vista esto porque, claro, le estoy dando mucho valor a una cosa y, como decía, no es mucho de algo, es variado, es suficiente, ¿no? Y tener simplemente estos alimentos ricos en hierro en el día a día, ni siquiera interdiario, eso sí, en el día a día, o como carnecita, o como marisco, o como menestra, o como tal, y así ir jugando un poco en el día a día con estos alimentos. Lo que acaba de decir que no es que sea obligatorio tampoco que tenga que comer carne al 100%, No. Entonces podemos usar estos de origen animal y de origen vegetal. Entonces, ya que sabemos el contexto de cómo cuidar la dieta, que tiene que ser siempre variada, vamos a patologías o circunstancias de la vida, ¿no? Vamos en general con el embarazo, que es un tema muy bonito. ¿Qué recomendaciones alimentarias, estando embarazada, podríamos optar? Bueno, nuevamente tener por lo menos uno de estos alimentos, si no es un poquito más, de ricos en hierro en el día a día, definitivamente, que ya sea si la carne o lo que fuera, o la menestra. De hecho, en el embarazo un tema también es el estreñimiento y eso hay que prevenirlo, por eso también frutas y verduras, para tener todos estos elementos, como siempre comento. Por otro lado, también a veces pasa que tenemos que fraccionar un poquito las comidas, ¿no? Porque como que tenemos esta llenura un poquito precoz o un poquito de sensación como de reflujo. Entonces, fraccionar, pero cuando me da hambre, buscar nutrición, ¿no? No buscar picoteo siempre, que es válido, pero no siempre, sino buscar nutrición, ¿no? Y no perder de vista la capacidad de comerme las carnecitas y demás, por más que a veces uno entra en el brazo y dice, ay, voy a ir por los antojos, que está muy bien, perfecto, pero tenemos que tener platos que tengan mi proteína o mi menestra, mi cereal o mi tubérculo y mi verdura, ¿no? Un poco así. Ahora que dices, cuando tengo pacientes, quiero recomendarles de que no solo el médico, sino en cada etapa de la vida, la recomendación con un nutricionista del área, por ejemplo, existe nutrición que se enfoca mucho en fertilidad y gestación, porque como dices, es diferente su contexto, esa gestante se llena, se estriñe. Y también los nutricionistas tienen enfoques en diferentes patologías. Quiero que me ayudes con esto de los adultos mayores. A mí me encanta esta población, me siento mucha empatía con el adulto mayor, pero es un reto el tema alimentario para disminuir la anemia. Primero, ¿cuáles serían los retos? Porque o sea, el adulto, ¿por qué no comería tan bien? ¿O algo propio de ser adulto mayor no ayuda a que yo mejore mi hemoglobina? De hecho, con el tiempo, la capacidad de absorción de los nutrientes se ve un poco más reducida, ¿no? Para el hierro y para otros nutrientes también. B12, por ejemplo, también ahí se pone normalmente en riesgo. Entonces, definitivamente, como siempre hablamos, ver la razón, pero desde la nutrición, ya una vez conocía la causa, ¿no? Tenemos que estimular mucho el que las preparaciones sean de fácil masticación y delusión y que sean ricas, porque también uno pierde un poco este sabor, ¿no? La salivación, el sabor, la capacidad de masticar, la deglución. Entonces, dar preparaciones no tiene que ser licuados, porque no voy a promover eso, pero sí de repente una carnecita molida, una carne más tierna, con condimentos que sean que potencien un poco el sabor, porque no tiene que ser sal, pero pueden ser hierbitas. A veces se tiende a ir solo a la sopita o a todo sancochado, cuando sí se pueden usar condimentos, que si páprica, palillo, comino, bueno, dependiendo de la persona, un poquito de ajicito, limón, ese tipo de cosas, pero siempre tener esta porción de proteína o menestra en la alimentación. Creo que ahí entra el reto, ¿no? La capacidad, el apetito, el gusto, la capacidad de deglutir. Y también ahí definitivamente tenemos que ver
qué fármacos, qué otros fármacos están utilizando, porque eso también a veces puede ser la razón por la cual no consuman, no absorban bien el hierro. Entonces ahí ver con la nutrición también de hacer un plan estratégico para esos alimentos ricos en hierro, de repente no consumirlos junto o siempre en el momento en el que me tomo, por decir, mi inhibidor de bomba de protón, ¿no? Que es mi antiácido, por decirlo así, ¿no? Como los adultos mayores tienen una polifarmacia, es cierto que también por sus patologías, que no voy a quitar sus medicamentos necesariamente, yo me tengo que adecuar, ¿no? Entre los horarios, la frecuencia, pero el adulto mayor también es un reto. Ahora, en los niños, muchas mamás vienen y me dicen, doctora, de frente, ¿no? Mi niño come con dificultad, que es un tema también muy complejo, pero a los niños es obligatorio darle vitaminas y ahí luego va el contexto. Al adulto mayor, ¿es obligatorio darle vitaminas? No podemos hablar de obligatorio en adulto mayor, pero es muy difícil que no las necesiten. La verdad, o sea, no me gusta decir sí, 100%, pero la mayoría de los casos sí. Porque va a ser difícil lograr no solo la cantidad, sino que logre la absorción adecuada, ¿no? Para la capacidad que suelen tener de comer, ¿no? Entonces sí se suele manejar un plan de suplementación o a veces apoyarnos con algunos suplementos, por ejemplo, de proteína, porque no suelen comer, justamente las proteínas, las carnes son las que están en riesgo porque son difíciles, son duras, ¿no? Entonces, usamos suplementos, pero no es lo mismo, porque no tienen las mismas vitaminas, ¿no? Entonces, sí saber si voy a apoyarme más en suplementos como un polvo de algo para lograr la capacidad energética y la proteína, sí trabajar de la mano quizás con un hematólogo para también ir monitoreando este tema de la anemia, ¿no? Y sí, ahí creo que encajamos, Melissa, de que adulto mayor es más probable que yo lo apoye. Ahora, los niños, en cambio, es el opuesto. Son mucho más saludables, todo está más nuevo, podría decirse. Y en los niños debemos enfocar mucho más el tema nutricional, porque eso desde ahí es la prevención. Y yo creo que con eso hemos ya hablado de casi todos los tips que podemos dar en esto de la nutrición y prevención. Y ahora nos vamos al siguiente bloque. Y este segmento es uno de los que quizás más va a gustar porque son mitos y verdades. Sé que siempre están estas preguntas en el aire y hoy vamos a responderlas. Meli, la primera pregunta es, ¿todas las personas delgadas vamos a ser anémicos? No, definitivamente no. También podemos ver anemia en personas que tienen un mayor peso, ya sea sobrepeso, obesidad, porque estamos hablando no de delgadez, sino de malnutrición. Perfecto. Entonces ya saben que ese es un mito. Vegetarianos. ¿Todos los vegetarianos vamos a ser anémicos? No, ese es un gran mito, pero sí es cierto que nos han educado a comer cómo hacer un plato que contenga carnes. Entonces, si yo decido no comer carnes, por cualquier razón que la decida, tengo que saber cómo suplir ese hierro que me puede dar una carne, esa B12 que me puede dar una carne. Y ahí se tiene que consultar, uno se tiene que educar, porque no se trata de quitar y no reemplazar, hay que saber reemplazar. Y con su asesoría nutricional, por favor, siempre. Mito, entonces. Y este es uno grande que me lo ponen en la consulta. Es, ¿todas las anemias se convertirán en leucemia? No, al contrario, diría yo que normalmente las personas que tienen leucemia suelen tener anemia, pero no de la forma contraria, ¿no? Si bien ambos afectan, ¿no? Es una enfermedad de la sangre, digamos, también, pero no necesariamente. Es un mito gigante. ¿Todas las anemias son por hierro? No, tenemos, en cuanto a las carenciales, también tenemos por ácido fólico, por B12 y como comentamos al inicio, hay otros tipos de anemia que no son carenciales, que vienen por enfermedades o por algunos otros trastornos, ¿no? Esta es, si yo tomo té o café todos los días, ¿puedo tener anemia? No, podemos tomar té y café, pero si abuso del té o del café y especialmente lo consumo siempre con las comidas principales, que son las que más hierro me van a dar, puedo tener riesgo de anemia definitivamente, ¿no? Por eso no abusar de nada. Todo es bueno en cantidades adecuadas. El equilibrio, sí. Entonces. Ahora, si yo tengo anemia, ¿puedo ya comprarme mi hierro de frente? Bueno, definitivamente, si vamos a una farmacia lo vamos a tener, ¿no? O estos productos enriquecidos, pero no les recomiendo eso. Como hemos comentado anteriormente, el hierro se tiene que también dosificar. El exceso de hierro o la suplementación inadecuada puede no solamente poner en riesgo mi salud, sino que también
puede poner en riesgo otros nutrientes, ¿no? Así como, por ejemplo, hablábamos que el calcio choca con el hierro, si yo, por ejemplo, me suplemento mal con hierro por mucho tiempo, dosis que no, o sin necesidad, porque no tengo el conocimiento, entonces puedo cursar con una carencia de calcio, ¿no? Y así con muchos otros nutrientes. El cuerpo, el hierro se tiene que dar en cantidades adecuadas. Y para eso está la hematóloga. Y el tiempo que corresponde. Recuerda, de anemia diagnosticada, estudiada primero, porque ponte que te compres tu hierro 5 meses y no es ferropénica. Esa es otra. O es ferropénica, ya, listo, subimos la hemoglobina, maravilloso, me evité la consulta. Y a los 6 meses nuevamente estamos con la anemia, ¿no? No vale la pena. Y eso pasa muchísimo. Por eso esta charla. Y una cosita más, diría, no nos acostumbremos a tener anemia. No hay anemias etiquetadas de por vida. Yo siempre he tenido la hemoglobina baja. Ok, no es normal. Sí, ahí ya... Ese me quitaste la palabra de la boca porque yo vivo con anemia. O sea, es como que, es decir, no, mi cabello es negro. No, yo vivo con... Es como algo propio tuyo que nunca te lo vas a quitar. Ajá, y no tiene solución. Y se me fue la última, que era, si yo tengo anemia, ¿siempre voy a tener síntomas? No, para nada. Al contrario, es muy probable que no se tengan, ¿no? Y si ya los tienes, corre a un hematólogo porque ya estamos al otro lado. Recuerden que la anemia es la última cara del problema. O sea, que tú vienes arrastrando un problema hace mucho tiempo y por ende, en ese momento quizás ya el tratamiento tengan que ser más complejos. Recuerden que también la prevención no solo es enterarme antes, sino que los tratamientos son menores, menos tiempo, menos costoso, que también hay que ver. La anemia puede afectar mi calidad cognitiva, de trabajo, de esfuerzo, porque yo no siento nada. Sí, puede afectar. Incluso a veces no nos damos cuenta que esa es la razón, ¿no? Y de repente pensamos que es un tema anímico y realmente muchas veces se puede cursar también con un problema de anemia. Y al reponer esos depósitos y al mejorar, vemos mejoras también en nuestro rendimiento. O deportivo, por ejemplo, ¿no? Sin duda, sin duda. Recuerden, hay una anemia del deportista. Sí, claro. Existen muchos contextos en el cual la anemia nos está rondando y por ende, cada vez que tengamos una evaluación médica, comentarlo para que nos puedan ajustar en estos términos, tanto nutricionales o médicos, para que no dejen de hacer su deporte, no dejen de trabajar, puedan tener un embarazo seguro, mi niño pueda desarrollarse adecuadamente en la talla, etc. O sea, hay tantos beneficios y aquí aprovecho. La anemia, como no es solo hierro, y el hierro, que sí es la más frecuente, está en todas las células del cuerpo. Entonces, un síntoma muy común de la anemia que quizás muchas mujeres no lo mencionan, pero la caída de cabello y uñas quebradizas. Totalmente. Y vienen por consulta de dermatología. Sí. Así que hasta estéticamente la anemia está ahí. Espero que con estos mitos y verdades hayamos podido resolver muchas de sus dudas que tengan. Igual siempre estaremos revisando las redes para poder resolver más de ellas. Hemos concluido con este podcast de un tema tan controversial que es la anemia. No se olviden seguirnos porque en Conexión Salud tendremos más programas que sé que serán de su interés. Primero agradecerte, Melissa, por esta hermosa conversación y podrías comentarnos dónde te podemos encontrar. Sí, me pueden encontrar en el Instituto de Salud Integrativa, donde trabajamos nutrición, psicología y prescripción del ejercicio para diferentes enfermedades, una de ellas la anemia. Perfecto. Gracias a todos por haber visto este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.